admiro muchísimo la curiosidad intelectual de José. Entonces, bueno, pues me dijo, estuvimos hablando y quedamos en que la otra vez vine de oyente y que esta vez podía venir ponente. de ponente. Y me pidió pues un tema, un título, un asunto, y bueno, pues tiré de algo que últimamente pues creo que está bastante de actualidad y que no es nada abstruso, sino creo que interesa a todo el mundo, que es toda la cuestión del género, ¿no? Del género gramatical y del no gramatical, ¿no? Entonces, esta especie de charla la titulo, y ya la he dado más veces, como podéis imaginar, problemas de todo género, ¿no? Problemas de todo género. Estoy jugando con los varios significados de la palabra género. La palabra género, bueno, es una palabra que tiene muchos significados, ¿no? Eso en lingüística decimos que es una palabra polisémica, ¿no? Que tiene varios significados. Y no pasa nada, porque las palabras están preparadas para ser polisémicas. Sí que a veces puede dar lugar a equívocos o a lo que se llaman anfibologías o a ambigüedades, ¿no? A no saber en qué sentido se emplea una palabra. Yo recuerdo que hace muchos años, en una librería en Estados Unidos, vi una sección, todavía era pequeña, que se llamaba Gender Studies, o sea, estudios sobre el género. Y dije, qué raro, si en inglés no hay género, ¿no? Porque en inglés no hay género, es decir, hay dos pronombres personales, he, she, him, her, y dos posesivos, his y her también, o sea, y se acabó. Eso es todo el género que hay, eso es todo el género que hay en inglés. Sobre todo, no hay concordancia, y si no hay concordancia no hay género. Como no hay género no hay concordancia, y como no hay concordancia no hay género. Es curioso que muchas de las, digamos, ideologizaciones que ha habido del asunto hayan nacido en inglés, ¿no? Cuando realmente en inglés el problema del género gramatical es minúsculo en comparación con el que es en las lenguas románicas, ¿no? Es decir, en francés, en italiano, el género es un pilar fundamental del funcionamiento de la lengua, ¿no? Y por tanto, bueno, pues las consecuencias de aplicar, digamos, bueno, pues planteamientos que tratan de influir en el lenguaje es mucho más complicada en las lenguas románicas que en inglés. Entonces, bueno, mi sorpresa fue mi primer contacto con ese nuevo significado de la palabra género, o de la palabra gender en inglés, vino por ahí, y desde luego después llegó a España, ¿no? Llegó a España, y hoy la palabra género se ha hecho más polisémica que antes, ¿no? Cada vez más polisémica, cada vez con más significados. De hecho, el significado que tiene en ese título un poquito así, que es un pequeño guiño, ¿no? Problemas de todo género, es otro, ¿no? Problemas de todo tipo, de toda clase, o sea que otro significado más de la palabra género. Vamos entonces a ver los significados de la palabra género, si os parece. Uno, el gramatical, que es del que ha salido el otro, lo define el diccionario de la Academia, creo que bastante bien, así: categoría gramatical inherente en sustantivos y pronombres. En los adjetivos no es inherente, sino que es adventicia, digamos, codificada a través de la concordancia, eso es muy importante. Si no hay concordancia no hay género. Codificada a través de la concordancia en otras clases de palabras, y que en pronombres y sustantivos animados, o sea, que designan seres animados, puede expresar sexo. Puede expresar sexo. Género y sexo no son sinónimos ni mucho menos, pero el género está al servicio del sexo. No solo. Pensad, por ejemplo, en jarro-jarra. Jarro-jarra, no es, la diferencia entre jarro y jarra no es sexual. No es sexual, es de otra índole, pero fundamentalmente la diferenciación del género, o sea, el género está al servicio de la diferenciación sexual. Entonces, ese nuevo significado, digamos, no gramatical, sino, digámoslo así, sociológico, porque no se me ocurre un adjetivo más adecuado, de la palabra género, que surgió en inglés, también ha llegado, por supuesto, al español. Y la Academia lo define así: grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Es decir, sexo es un concepto biológico, género es un concepto sociocultural. Creo que están bastante bien esas definiciones. Hace unos días, no muchos, estaba yo manejando la Wikipedia, y al final, cuando ya iba a salir de la Wikipedia,
bueno, la Wikipedia te pide que contestes a una encuesta, ¿no? Que contestes a una encuesta. Y contesté. Y dije, bueno, pues venga, voy a rellenar la encuesta de Wikipedia. Y una de las preguntas era, ¿cuál es tu sexo? Me sorprendió porque la palabra sexo se bate en retirada, ¿no? La palabra sexo cada vez se emplea menos, bueno, para otras cosas sí, pero para esto ahora te preguntan tu género, ¿no? Más que tu sexo, te preguntan tu género. Entonces te preguntaban, ¿cuál es tu sexo? Y las opciones eran 5. Antes solían ser 2, ahora eran 5. 1, mujer. 2, hombre. 3, no binario. Ese masculino binario entiendo que es masculino porque concuerda con sexo, porque si no, ¿por qué va a ser masculino? ¿Por qué no binaria? Y ahí ya empiezan a aparecer los problemas en los que más quiero detenerme. 4, prefiero no decirlo. Más sensato. Que es el equivalente de aquel no sabe, no contesta. Bueno, sí sabe, pero no contesta. Y 5, y esto luego volveré sobre ello, prefiero describirme a mí mismo. ¿Por qué a mí mismo? ¿Y por qué no a mí misma? Es decir, ahí estamos viendo cómo el masculino acaba imponiéndose sobre el femenino. Bueno, no me acuerdo cuál contesté, creo que hombre, pero en fin. Este es un ejemplo muy bueno de algo que quiero deciros como fundamental, y es lo siguiente. En gramática decimos que el masculino es el género no marcado. Es el género no marcado. Es decir, es el género por defecto. Esto se entiende, creo bien así, diciendo que es el género por defecto. Como los sustantivos y los adjetivos necesitan ir en un género, pues el que primero está dispuesto a ir a todo es el masculino. Y el masculino pasa por delante del femenino y le da un codazo al femenino y dice, venga, yo mismo. Esto es así y probablemente va a seguir siendo así. Parece difícil que de repente pasara a ser el femenino el no marcado. Podría ser, sería raro. Y sobre todo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo 500 millones de personas en que ahora le toca al femenino ser el no marcado, ¿no? Pues sería bastante complicado. También hay preguntas muy interesantes. ¿Y por qué es el masculino el no marcado y no el femenino? Sin duda, porque venimos de una sociedad, digamos, de tipo patriarcal, en la que los valores masculinos han prevalecido sobre los valores femeninos. Eso yo creo que está bastante claro y tampoco me voy a meter en honduras antropológicas, ¿no? Pero eso probablemente es bastante claro. Desde luego, prácticamente en todas las lenguas que tienen género, el masculino es el no marcado. Hay lenguas que tienen 3 géneros, masculino, femenino y neutro. El latín, por ejemplo, tenía neutro. El español no tiene neutro. Por tanto, cuando alguien dice, no, es que hay que hablar en neutro, eso es una tontería. No hay neutro, por tanto, no hay neutro. Entonces, como no hay neutro, pues se acabó. En latín sí, en español no. En alemán sí, pero tampoco soluciona muchos problemas. Entonces, olvidémonos del neutro porque no hay neutro. Tenemos 2 géneros en español y con eso hay que apañarse, ¿no? Y no existe una identificación total entre género y sexo, como es obvio. El género es un concepto gramatical y el sexo es un concepto biológico. Y, por ejemplo, la palabra persona es femenina y designa a un ser de sexo masculino o de sexo femenino, de manera que ahí se ve que a veces el femenino, pocas veces, pero a veces el femenino funciona como no marcado, ¿no? Y nadie se fija en ese detalle o no se hace de eso un problema, digamos, de tipo extralingüístico. En italiano, por ejemplo, el pronombre usted es lei, que es ella, o sea que el mismo pronombre es un pronombre femenino que sirve para tercera persona femenina, ella, y usted. Bueno, y nuestro usted esconde un femenino, porque usted viene de vuestra merced. Merced era un sustantivo femenino, entonces yo utilizo usted ahora para referirme a un hombre y ahí está agazapado el sustantivo merced que era femenino. Por tanto, mi planteamiento es que hay que desdramatizar la cuestión del género, porque si no la desdramatizamos, pues estamos abocados a darnos contra una pared
porque realmente el masculino, que haya un género no marcado, es muy útil, y si no lo fuera, daría igual porque lo es. Y otra cuestión, también hay un número no marcado, que es el singular. El singular es el no marcado frente al plural, y nadie hace un problema de esto. En la frase, el perro es el mejor amigo del hombre, estamos diciendo, los perros y las perras son los mejores amigos y amigas de los hombres y de las mujeres. Estamos diciendo eso. Al decir el perro, estamos diciendo los perros y las perras. Por tanto, es muy cómodo, y ahí no hay ninguna plataforma en defensa del plural, frente a la avasalladora invasión del singular. No hay bueno, a lo mejor algún día la hay, pero el plural no es víctima del singular, como creo el femenino no es víctima del masculino. Es bastante cómodo que haya un género no marcado. Es cierto que, en algunos países, como sobre todo Argentina, hay un movimiento bastante potente ahora de utilizar el morfema E para ese tercer género, digamos, no binario, ¿no? Bueno, habrá que ver si eso prospera o no prospera. Yo creo que es difícil que prospere, y sobre todo si prospera en Argentina y no prospera en el resto del mundo hispánico, tenemos un problema, porque estamos muy orgullosos de nuestro carácter panhispánico, y cualquier cisma lingüístico sería desastroso. Pero ya veremos. La historia de la lengua nunca ha evolucionado así, digamos, por decisiones conscientes, sino tenemos un morfema O que viene del latín y tenemos un morfema A que viene del latín del acusativo. Y entonces sacarse de la manga un nuevo morfema, pues no ha ocurrido nunca, pero como dicen los italianos, può darsi, ¿no? Pero no creo, yo creo que no se va a dar, pero può darsi. El caso es que, bueno, incluso esa E, que algunos y algunas consideran la solución, pues esa misma E ya plantea problemas, porque es polisémica. Fijaos que esa E ya tiene dos valores, ¿no? Les niñes, puede ser los niños y las niñas, pero también puede ser la E de la marca de los no binarios, ¿no? La marca de los no binarios, con lo cual ya se está produciendo ahí ya una polisemia, un doble valor de la marca E, que bueno, tiene por ahora poco recorrido, ¿eh? Yo no sé lo que ocurrirá, pero en Argentina me dicen que está proliferando bastante. Pero bueno, no creo yo que aquí todavía nadie la utilice, por lo menos digamos en actos más formales, ¿no? Pero no lo sé. Yo siempre digo que los historiadores de la lengua hacemos historia de la lengua y no futurología de la lengua. Nunca ha ocurrido que unos hablantes se inventen un nuevo morfema, ¿no? Nunca ha ocurrido, no lo sé. Entonces, como decía, ya la E misma ya es en sí un tanto problemática y un tanto polisémica. ¿Qué pasará? Pues no lo sé. Esa es una cuestión, el carácter no marcado del masculino, que se da tanto en plural como en singular. Si a mí me preguntan, ¿tienes nietos? Contesto sí. E inmediatamente digo que tengo 2 nietas, porque da la casualidad de que tengo 2 nietas, monísimas, por cierto. Pero si me preguntan, ¿tienes nietos? ¿Cómo voy a decir no? Cuando me preguntan, ¿tienes nietos? Me están preguntando si tengo nietos o nietas. Es decir, el masculino subsume al femenino. Y entonces, como tengo 2 nietas de las que estoy orgullosísimo, pues digo que sí, que enseguida aclaro que son 2 nietas, pero no voy a contestar que no. ¿Tienes nietos? No, porque lo que tengo es nietas. Sería absurdo, ¿no? Es mucho más cómodo que haya un género no marcado. No quiero dar ideas, pero en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo pone arriba Congreso de los Diputados. Y por ahora nadie se ha dado cuenta de que no dice Congreso de los Diputados y de las Diputadas. Y yo creo que es cómodo que siga diciendo Congreso de los Diputados. Ahí, entonces, ¿qué estrategias hay para tratar de burlar o de neutralizar ese carácter, esa prevalencia del masculino como género no marcado frente al femenino? Bueno, pues las cosas que se les han ocurrido a algunos son lo de la E y otras opciones que son meramente gráficas. Y si son gráficas no sirven para nada.
porque la lengua no es grafía, la lengua es oralidad antes que grafía. La grafía es una sustitución de la oralidad y no al revés. Ya sabéis a lo que me refiero, a la arroba, a la X y ya está, ¿no? A la arroba y la X. Bueno, pues sí, es muy ingenioso y tal, pero como no se puede leer, pues no tiene solución. O sea, si pones @s, pues ¿qué? ¿Y qué? ¿Cómo lo lees? Y si no se puede leer, y no digamos si pones una X, a ver cómo se lee eso. Entonces, bueno, pues nada, es un invento ingenioso, pero no es ninguna solución y también es artificial. Entonces, es que realmente yo creo que no tiene solución, no tiene solución. Y como no tiene solución, mi planteamiento es, hagamos que no sea un problema, o desdramaticemos el problema, o relativicemos el problema. Es una convención, el carácter no marcado del masculino es una convención, como es una convención en Europa, en la Europa continental, conducir por la derecha y no por la izquierda. Se podría conducir por la izquierda. Ahora sí, nos tenemos que poner todos de acuerdo en conducir por la izquierda, como los ingleses. Y cuando los ingleses cruzan el Canal de la Mancha, pues les cuesta conducir por la derecha. Y si nosotros vamos allí también, es una convención. Los ingleses van un poco a la contra. Y bueno, pues podríamos hacer que el género femenino fuera el no marcado, pero sería muy complicado ponernos de acuerdo. Y si hubiera disidentes, pues ya habríamos montado un cisma, ¿no? Por tanto, no meneallo es lo mejor. Como decía, en el plural se ve muy claro el carácter no marcado, ¿no? Congreso de los Diputados, o cuántos nietos tienes, o cuántos alumnos tienes este año. Contestas 30 alumnos y estás incluyendo a los chicos y las chicas. No vas a decir, a ver cuántos chicos tengo. No, obviamente, si te preguntan cuántos alumnos tienes este año, te están preguntando cuántos alumnos y alumnas tienes este año. También en el singular. Hay una institución en nuestro ordenamiento jurídico que es el defensor del pueblo. Ha habido alguna defensora del pueblo, por ejemplo, Soledad Becerril fue defensora del pueblo. Y ella era la defensora del pueblo, como debe ser, ella era defensora del pueblo, pero la institución se seguía llamando defensor del pueblo. Llevándolo al absurdo, habría que cambiar el letrero del edificio según lo ocupara un hombre o una mujer, ¿no? Defensor del pueblo, defensora del pueblo. Bueno, pues es más cómodo que se llame defensor del pueblo, independientemente de que lo ocupe un hombre o una mujer. En fin, son cosas bastante perogrullescas, pero mucha gente no está de acuerdo con esto, y yo he dicho estas cosas en muchos sitios y me han tildado de machista, de retrógrado, de carca, de lo que queráis, pero en fin, trato de explicarlo en términos lingüísticos de la manera más razonada posible, y bueno, mucha gente está de acuerdo, incluso muchas mujeres están de acuerdo. Creo que es muy importante que las mujeres digan esto, que lo digan también las mujeres, porque no son menos sospechosas si lo dicen ellas que si lo decimos nosotros, y tengo muchas colegas que lo piensan y lo dicen, un poco menos que nosotros, pero lo dicen. Bueno, estoy hablando muy desordenadamente, pero ahora me viene, por ejemplo, al recuerdo que la vicepresidenta Carmen Calvo le pidió a la Academia un informe sobre el presunto o no sexismo de la Constitución española. Y la Academia nombró una ponencia formada por 2 académicos y 2 académicas, don Ignacio Bosque y yo por los académicos, y doña Inés Fernández Ordóñez y doña Paz Bataner por las académicas. Estuvimos completamente de acuerdo los 4 en todo. Hicimos un informe, creo que bastante bueno, la verdad, que yace en un cajón no sé qué habrá sido de él, porque no sé qué esperaba que le dijésemos, pero le dijimos que la Constitución española está redactada en la lengua española de 1978, que no es sustancialmente distinta de la de 2022, que las lenguas cambian muy lentamente, y que hay cosas que no cambian. Por ejemplo, el género no creo que cambien ya más, y por tanto, bueno, pues que esto es lo que hay, ¿no? Que sí que había un aspecto curioso que me llamó tanto la atención, que le he dedicado un artículo hace poco, pero en fin, luego si queréis en el coloquio sale, que es el problema de rey y reina, ¿no? El problema de rey y reina tiene su intríngulis, ¿no? Porque claro, bueno, el par rey-reina tiene algún aspecto peculiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese informe
no sé qué esperaría la vicepresidenta que dijéramos, pero no podíamos decir más que lo que dijimos, ¿no? No vamos a decir, sí, la Constitución es muy machista y tal, y hay que reformarla y tal. Yo no sé si hay que reformar la Constitución, pero vamos, desde luego no por la gramática. Por otras cosas sí, por ejemplo, por la sucesión en la corona. Yo creo que debería, si después de las infantas Leonor y Sofía hubiera nacido un niño, hubiéramos tenido un problemón, ¿eh? Hubiéramos tenido un problemón, sí, un problemita o un problema, porque ese niño sería el heredero de la corona, ¿no? Y yo creo que sería conveniente que la igualdad entre hombres y mujeres llegara también a ese artículo de la Constitución de los derechos sucesorios. Pero en fin, bueno, ya sabéis todo lo que hay detrás de esto en la historia de España, ¿no? Todas las guerras carlistas y la ley sálica y todo eso viene de ahí. Y bueno, tampoco es lo más preocupante, vamos, pero repito, si después de las dos infantas hubiera nacido un niño, hubiera sido él el heredero de la corona, y ese es un problema, yo creo, pendiente, pero no los problemas gramaticales de la redacción de la Constitución. Como sabéis, acaba de llegar a la presidencia del gobierno una mujer por primera vez en Italia. En España no ha llegado ninguna todavía. Y hay un asunto del que, bueno, no me voy a enrollar porque es un poco técnico, pero que es muy interesante, que es no ya el carácter no marcado del masculino, sino la cuestión de la flexión de género, es decir, la variación de género de tipo gramatical. En español tenemos, varias posibilidades gramaticales para designar a seres animados y dotados de sexo. Uno es lo que se llaman los heterónimos. Por ejemplo, hombre-mujer son heterónimos, es decir, un sustantivo para cada sexo, ¿no? O yerno-nuera, ¿no? Que siempre te armas un lío, ¿no? ¿Qué es eso de yerno-nuera? Bueno, pues yerno-nuera son heterónimos, toro-vaca son heterónimos. Hay unos poquitos heterónimos que no plantean ningún problema. Lo más frecuente es lo que se llama la flexión, es decir, la terminación gramatical distinta para el masculino y para el femenino, con parejas de piececitas que se llaman morfemas. La más característica es OA, ¿no? O para masculino, y todo esto viene del latín, naturalmente. O para el masculino, A para el femenino, niño, niña, etc. Otra posibilidad es que el masculino no lleve marca y el femenino sí, tipo profesor, profesora. O el muy polémico juez, jueza, que ha sido muy discutido y tal y cual, y sigue dando problemas. Otro es EA, ¿no? Cliente, clienta, jefe, jefa, que también provoca alguna duda. Y dentro de los que terminan en E, hay un grupo especialmente problemático, que es el de los que derivan de antiguos participios latinos, participios de presente, que son los terminados en ante, ente. Si os parece muy aburrido, No, todo lo contrario. Ante, ente. Y esos son tan problemáticos que no sabemos por qué unos sí flexionan y otros no. Y no sabemos por qué. Hay que tener la humildad de decir que no sabemos por qué unos flexionan y otros no. Por ejemplo, presidente, presidenta sí flexiona, aunque ha habido sus dudas también, y las sigue habiendo en algunos recalcitrantes, porque desde el siglo XVIII ya hay ejemplos de presidenta. Luego, si queréis, os cuento alguna cosa de estas. Y otros no. Por ejemplo, gerente no, gerente, gerenta no. En algún país de América sí, pero en España no. Y los enante, pues muy pocos, ¿no? Estudiante no, los adjetivos tampoco, ninguno. ¿Perdón? No, que sea gobernante, gobernante, pues son claro, cosas distintas. Exacto, ¿no? Algunos están especializados semánticamente. Asistente, asistenta, y ese es muy claro. Gobernante, gobernante, asistente, asistenta, no es lo mismo, y por tanto, bueno, pues es que la lengua es así de complicada, ¿no? Y hay veces que no sabemos el por qué ocurren determinadas cosas, pero la cosa tiene su complicación. El caso, como digo, el caso de presidente, presidenta es especialmente polémico y lo sigue siendo, lo sigue siendo. Ha habido recientemente, que yo sepa, dos pequeños rifirrafes en el Senado argentino. Cristina Fernández, que fue presidenta de la República, es ahora presidenta del Senado, es vicepresidenta, y el vicepresidente preside el Senado. El vicepresidente o la vicepresidenta preside el Senado. Entonces, un senador se dirigió a ella como señora presidente, y ella le corrigió y le dijo, no, presidenta, presidenta.
Bueno, el vídeo se puede ver en internet, tuvieron ahí su pequeño pourparlers, por decirlo a la francesa. Y por las mismas fechas hubo una situación parecida aquí en Madrid, en el ayuntamiento. También he visto el vídeo en una comisión del ayuntamiento. Un concejal de Vox se dirigió a la concejala que presidía la sesión y que por tanto en ese momento era la presidenta de esa sesión, y la llamó presidente. Ella le corrigió, él insistió, vamos, no lo expulsó por poco, ¿no? Es decir, que todavía, y ya digo, esto se remonta nada menos que al siglo XVIII. En el siglo XVIII había en Madrid y en toda España unas instituciones muy interesantes que se llamaban Sociedades Económicas de Amigos del País. La aragonesa fue muy importante, por cierto. El Conde de Aranda, claro. Entonces, en Madrid también hubo una sociedad económica de amigos del país en la que naturalmente no podían ingresar, no había mujeres, eran solo hombres. Pero se creó una especie de sección femenina que se llamó la Junta de Damas, y la presidía una aristócrata que era la condesa de Santa Cruz, de la que hay un cuadro maravilloso de Goya. Y entonces ya surgió la duda de si esta condesa de Santa Cruz era la presidenta o la presidente. Nunca una mujer había presidido nada. Y hubo una polémica en la prensa, y hubo gentes que se burlaban un poco de lo de la presidenta, ¿no? Porque muchas veces las polémicas no son gramaticales, sino que tienen, pues eso, componentes extragramaticales. Por cierto, un gran escritor, Tomás de Iriarte, escribió un artículo muy interesante en favor de presidenta, con gran visión de futuro, ¿no? O sea que fijaos que ya en el siglo XVIII, esto ocurre en 1787, nil novum sub sole, ¿no? O sea, si ya en 1787, si en 1787 se discutía entre la presidenta y la presidenta, pues es un poco raro que en 2022 sigamos dudándolo, ¿no? Yo, pues desde luego, no lo dudo en absoluto, pero porque creo que cuando un sustantivo flexiona, pues venga, que flexione, ¿no? Tratar de zanjar en lo posible la vacilación. El caso de jueza es muy complicado. El uso está muy escindido en las dos posibilidades, la jueza, y tiene muchos matices la cosa, ¿no? Hay, desde posturas feministas se prefiere el masculino. Yo no lo entiendo, pero ocurre. Feministas que prefieren el masculino porque les parece que el femenino es menos prestigioso, degradante. Y luego hay otro problema, como ya sabéis. En el diccionario aparece en muchos de estos sustantivos una acepción que es esposa del, ¿no? Es decir, la jueza como la alcaldesa, la regenta, la coronela en el ejército, en fin. Afortunadamente esas acepciones van cayendo en desuso porque la ambigüedad es intolerable, ¿no? Pero ahí están y han existido y hay que asumirlo y no se usan prácticamente ya nadie. Si la mujer del alcalde, nadie la llama la alcaldesa, ¿no? Y entonces hay otra cuestión, y perdón por el desorden, y es que el morfema esa y el morfema isa están demasiado marcados como femeninos, son demasiado pesantes, que dirían en italiano. Y entonces, por ejemplo, la mayor parte de las mujeres que escriben poesía rechazan poetisa, ¿no? Bueno, si yo fuera mujer y escribiera poesía, creo que no rechazaría poetisa, porque da igual, es una convención, pero la mayor parte de las mujeres que escriben poesía prefieren llamarse poetas. Bueno, pues bien está. En cambio, con alcaldesa no ha habido ningún problema, ¿no? El morfema esa no plantea problemas, que yo sepa, ¿no? Tanto para las titulares de la alcaldía como para esa acepción ya completamente olvidada, por fortuna, de esposa del alcalde. Y además, creo que aquí tenemos todos suficiente edad como para recordar que también había alguna alcaldesa en el franquismo, ¿no? Doña Pilar Careaga de Lequerica, alcaldesa de
de Bilbao, nombrada por Franco, ¿no? Ingeniera y la primera que llevó un tren, además. Bueno, pues entonces, o sea, que no es tan reciente. ¿Y lideresa que empezó con Bueno, Esperanza Aguirre? sí, eso es una pequeña bromita, ¿no? Es una bromita porque se empezó a llamar lideresa a Esperanza Aguirre con cierto rintintín, ¿no? Con cierto recochineo, ¿no? También he escrito un articulito sobre eso, pero a Arrimadas nadie la llama la lideresa, pobrecilla de Ciudadanos, con lo mal que le va, sino la líder, ¿no? Entonces, bueno, es que antes no lo he dicho, hay otros que son invariables y luego hay otros, es que lo estoy haciendo muy desordenadamente porque temo aburriros. Hay otros sustantivos muy interesantes que se llaman epicenos, que son los que no tienen más que un género para los dos sexos, pero en fin, esos, por ejemplo, muchos animales. O la palabra persona es epicena, o la palabra víctima es epicena, y es femenina. La víctima quedó tendida en el suelo, y era un hombre, ¿no? Pero es la víctima quedó tendida, es decir, prevalece el género gramatical sobre el género sexual, que no son lo mismo, como veis. Termino ya porque estoy dando una paliza. Sigue. Con un caso muy reciente y que también he escrito ya tanto sobre esto que me había propuesto no escribir más, pero es tan apasionante. No te dejan. Que no me dejan. Y es lo siguiente. Hace unos días, y es un contraste además como soy... No sé si lo ha dicho José, nací en Roma y me siento un poquitín, muy poquito italiano, me interesa mucho el italiano y es muy interesante comparar el italiano y el español. Pues la señora Giorgia Meloni ha llegado a la presidencia del Consiglio dei Ministri y entonces esta señora se hace llamar il presidente del Consiglio, o sea, con artículo il, que ya es el colmo, ¿no? Esto ha chocado muchísimo, a los italianos les choca muchísimo, porque también, vamos a ver, hay un femenino de presidente que es presidentessa, pero lo rechazan igual que muchas mujeres españolas rechazan poetisa. Pero la regenta de Clarín se tradujo al italiano como la presidentessa. ¿Por qué? Porque, claro, doña Ana Ozores era la mujer del regente de la audiencia de Vetusta, ¿no? Entonces, la traducción de la regenta al italiano es la presidentessa. Bueno, pero la presidente del Consiglio dei Ministri, desde luego, ningún italiano quiere que se llame la presidentessa del Consiglio dei Ministri, sino que pasa a funcionar como un sustantivo invariable, ¿no? Pero con artículos sí, es que antes no lo he terminado de explicar. El artículo es fundamental, el artículo no es más que una manifestación de la concordancia, y el artículo es fundamental para distinguir el estudiante de la estudiante o el gerente de la gerente. O sea, si no hay terminación, tiene que ser el artículo el que asuma la moción de género, la variación de género. Bueno, pues en Italia he leído y he escrito un artículo, hay un comunicado oficial del Palazzo Chigi, de la sede de la presidencia, en que dice il presidente Giorgia Meloni. Además, hay un texto interesantísimo que dice: il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha ido a Bruselas y se ha entrevistado con la presidente Ursula von der Leyen, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Es decir, que solamente utilizan el artículo masculino para ella, para la señora Meloni, pero para otras presidentas utilizan el femenino. Bueno, esto es un follón, ¿no? Es un follón tremendo y demuestra que, bueno, pues que por lo menos, o sea, los italianos tienen aún más follón que nosotros, ¿no? Porque en español creo que nadie duda en la presidenta con flexión. Repito, presidentessa sería rarísimo y es hasta cierto punto comprensible que eso no prospere, ¿no? Lo de presidentessa. Pero fijaos, en el mundo universitario que conozco un poco de Italia, no hay ningún problema con profesoressa, doctoressa, studentessa. O sea que ese sufijo esa, muy marcado, y no hay problema en español con alcaldesa, no hay ningún problema con alcaldesa. ¿Por qué hay problemas con poetisa y no hay problemas con alcaldesa?
Averígüelo Vargas, o sea, ni idea. No hay razones lingüísticas que expliquen todos los aspectos de la cuestión. Hay muchos, no sé, extraños resortes psicológicos que llevan a estas polémicas, ¿no? Y ya sí que me callo porque ya está bien. El tema suele ser polémico, suele dar lugar a preguntas y a debates, y mi punto de vista, desde luego, es fundamentalmente gramatical, ¿no? Hay muchísimas cosas que todavía podrían salir, ¿no? Aquello famoso del el portavoz y la portavoza y todas esas cosas. No he hablado mucho del desdoble, ¿no? El desdoble es agotador, ¿no? Es decir, desdoblarlo todo es agotador. Nadie es capaz de desdoblarlo todo. Desdoblarlo todo atenta frontalmente contra la economía del lenguaje, que es un principio fundamental y obvio. En fin, ¿qué os voy a decir? Si ya esto está muy trillado. Así que gracias por vuestra atención, y si queréis hablamos más ahora o luego cuando después de la cena, que estaremos más potentes ya.